en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, da palmada. Si en verdad eres salvo, da palmada. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, da palmada. Si en verdad eres salvo, taconea. Si en verdad eres salvo, taconea. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, taconea. Si en verdad eres salvo, pega un salto. Si en verdad eres salvo, pega un salto. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, pega un salto. Si en verdad eres salvo, da una vuelta. Si en verdad eres salvo, da una vuelta. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, da una vuelta. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Si en verdad eres salvo, testifica con tu vida. Si en verdad eres salvo, di amén. Amén. Gloria a Dios. Hola, mis pequeños amiguitos, un domingo más estamos juntos para aprender la palabra de Dios. Bueno, doy muchas gracias a Dios porque me permite un domingo más estar hablando la palabra de Dios con ustedes. La verdad que la semana se pasa volando y las vacaciones también me parece que se pasaron volando, o al menos a mí me parece que se pasaron volando. Bueno, mis pequeños amiguitos, espero que ya estén haciendo la tarea del cole y bueno, y hay que seguir cuidándonos, así que bueno, que cada uno podamos aprovechar también cada domingo a conectarnos para también, así como hacemos la tarea del cole, podamos también aprender la palabra de Dios, que es muy importante que lo hagamos, ¿sí? Bueno, para comenzar la clase, perdón, les cuento que no le puse un título, simplemente les voy a decir lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la parábola del sembrador. Bueno, quizás alguno no sabe lo que es una parábola, pero bueno, tranquilos, que yo les voy a explicar lo que es una parábola. Y bueno, vamos a hablar de este tema, la parábola del sembrador, que la parábola la dio el Señor Jesús, porque el Señor Jesús, cuando caminó sobre esta tierra, Él usó muchas veces las parábolas para poder explicar algo que espiritual o sobre el reino de Dios. Bueno, para poder comenzar, como siempre lo hacemos, vamos a comenzar orando, pidiéndole a Dios que nos ayude y entregándole esta clase en las manos de Dios, sobre todo porque necesitamos de Él, necesito que su Espíritu Santo esté guiando mi vida y a través de mí pueda hablar para que también a ustedes puedan entender lo que hoy vamos a hablar y puedan ponerlo por obra, ¿sí? Porque eso es lo importante. Como siempre les digo, si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la guardamos en el corazón, después no podemos ser obedientes. Bueno, vamos a comenzar la clase entregando la clase al Señor. Perdón, estoy trabada. Y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a entregar esta clase al Señor. Padre querido, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, una vez más,
que tú seas quien hables a través de mi boca, Señor, que seas tú, Señor, el que esté hablando a estos niños, a toda la familia, a quien esté escuchando tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, muchas gracias por un domingo más que podemos estar, Señor, hablando de tu palabra. Yo te pido que cada niño, cada familia que esté escuchando pueda entender, Señor, tu palabra, Señor, para que luego pueda poner por obra, Padre querido. En el nombre de Jesús entregamos esta clase. Amén y amén. Bueno, mis pequeños amiguitos, vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Como siempre les digo, si ustedes tienen una Biblia en su casa, sería lindo que ustedes la puedan buscar, y cuando yo les digo el libro, también les voy a decir el capítulo, el versículo, todo despacito, para que lo puedan buscar y corroborar que todo lo que hablamos es de la palabra de Dios. Bueno, la parábola del sembrador está en el libro de Mateo, en el capítulo 13, el versículo 1. Y vamos a leer hasta el versículo 9. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y lo ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, mis pequeños amiguitos, como yo les dije, vamos a hablar, primeramente les voy a explicar qué es una parábola. Una parábola es una historia que Jesús, cuando él caminó sobre esta tierra, él usó muchas veces parábolas para explicar algo sobre el reino de Dios, algo espiritual. Lo hizo por medio de estas historias que podían ser ciertas o algo que haya pasado o no, como por ejemplo cuando yo muchas veces les hablo de la palabra de Dios y después les muestro algún dibujito, para que ustedes entiendan lo que yo les hablé. Así hacía Jesús, para que las personas puedan entender. Entonces usaba estas parábolas, estas historias, para poder explicar algo espiritual o algo del reino de Dios. Y bueno, aquí lo primero que yo les quiero hacer entender es tres cosas. Aquí dice la parábola del sembrador. ¿Qué es un sembrador? Un sembrador es un hombre, una persona que siembra una semilla, ¿no es cierto? Ahora quizás ustedes no han visto nunca un sembrador, pero en aquella época era muy común ver un sembrador. El sembrador plantaba, como dijimos, semillitas. En este caso, Jesús dio esta parábola. ¿Y qué es el sembrador? El sembrador es aquel que habla la palabra de Dios. En ese momento Jesús estaba hablando del reino de Dios, pero hoy yo, tú, podemos hablar de la palabra de Dios. Y eso es sembrar. Y la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios representa esa semillita. ¿Y qué es la tierra? La tierra es nuestro corazón, tu corazón. Eso es la tierra, ¿sí? Entonces dijimos, el sembrador es quien habla la palabra de Dios. La semilla es la Biblia, la palabra de Dios, y la tierra es nuestro corazón. Bueno, mis pequeños amiguitos,
Antes de seguir, vamos a ver un video donde esta palabra que yo les hablé, ustedes la van a poder ver en dibujos y quizás van a poder entender un poquitito más de qué se trata. Y luego vamos a desarrollar todo lo que vimos en el video. Don Sembrador salió a dar un paseo, traía en su bolsa la semilla del Evangelio, con paso firme, mirando al cielo, una sonrisa para predicar. Parte de la semilla cayó a un lado del camino, pero se la comieron todos los pajarillos. Parte de la semilla cayó entre muchas piedras, y sin raíz pronto el sol la quemó. No florecieron, se marchitaron, ninguna creció. Parte de la semilla cayó entre los espinos, la fueron rodeando y entre todos la ahogaron. No floreció, se marchitó, no pudo crecer. Parte de la semilla cayó en buena tierra, nada pudo dañarla y fue creciendo firmemente. Así son los que escuchan la palabra de Dios, los que la guardan en su corazón. Bueno, mis pequeños amiguitos, ¿vieron ya la historia del sembrador, de cómo fue la semilla plantada, como dice, en el camino y la comieron las aves, luego la que cayó entre piedras, la que cayó entre espinos y luego la que cayó en buena tierra? Bueno, aquí les armé un hermoso librito con forma de corazón, porque ¿qué dijimos? Que la tierra era nuestro corazón. ¿Y la semilla qué era? Como dice acá, su palabra es la semilla. La palabra de Dios es la semilla. Bueno, tenemos en nuestra primera página, aquí está el sembrador, la parábola del sembrador. Aquí, primero se los leo, después se los muestro. Algunas cayeron en un camino y los pájaros que los seguían se la comieron. Y aquí les puse una mujer que representa el corazón, que los pájaros se la comieron. Dice, así pasa con la palabra de Dios. Cuando la oímos, pero no hacemos caso, desaparece lo que se sembró en el corazón. Miren, aquí está el sembrador. Se ve ahí. Y ahí está la mujer con cara de enojada. Así es la persona que no recibe la palabra de Dios. O sea, que la semilla que cayó en el camino y se la comieron las aves, representa a la persona que oye la palabra de Dios, pero no la entiende o no la quiere aceptar a la palabra de Dios, no le gusta, no quiere. Entonces viene el diablo, el enemigo, y le quita esa semilla que ha sido hablada y no logra ser sembrada en el corazón.
Eso representa la semilla que cayó a la orilla del camino y se la comieron las aves. Luego estaba la semilla que cayó entre piedras. Dice, otras semillas cayeron entre piedras, germinaron pronto, como leímos la palabra, pero salió el sol, la quemó y la secó porque no tenía mucha raíz. Dice, así pasa con la palabra de Dios cuando la escuchamos y nos gusta, pero no echa raíz en nuestro corazón. Por eso nos cansamos pronto y en cuanto tenemos que esforzarnos un poco para ponerla en práctica, ya ahí no. ¿Se ve ahí? Esa es la semilla que cayó entre piedras. Dice que la que cayó entre piedras significa que al momento, cuando nos predican la palabra del Señor, la recibimos con gozo, pero no tiene raíz. Y cuando viene la aflicción, la prueba o la persecución por causa de la palabra de Dios, tropiezan y ya no dan fruto. O sea, que esta persona, como dice, la semilla cayó en la tierra, pero había piedras. Entonces, no echó raíz. ¿Y qué significa echar raíz? Miren, una planta, cualquier planta que conozcamos, si no tiene una buena raíz, cuando viene un viento, cuando viene, miren si viene un huracán, ¿ustedes han visto en tormentas? Yo sí he visto. Hay tormentas que son tan grandes que arrancan los árboles. Bueno, esta planta no tenía raíz. Y una planta, para que pueda soportar los vientos, la lluvia, la tempestad, tiene que tener buena raíz debajo de la tierra. Pero esta semilla no hizo raíz. ¿Y qué significa hacer raíz en lo espiritual? Significa que nosotros debemos leer la palabra de Dios, debemos orar, debemos buscar de Dios, porque eso hace que nosotros echemos raíz. Entonces, cuando viene la aflicción, viene la tristeza, viene la prueba, porque yo siempre les digo lo mismo, que ser cristiano no significa que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, aflicciones, tristezas, porque vivimos en este mundo. No somos de este mundo, pero vivimos aquí. Y vamos a tener tristeza, inclusive vamos a tener pruebas. Pero si nosotros estuvimos echando raíz, vamos a dar fruto. Pero esta semilla no hizo raíz. Por eso cuando vino la aflicción, vino la prueba o la persecución. Porque ¿vieron qué es persecución? Quizás ustedes no entienden. Por ejemplo, hoy no vamos a la escuela, ¿no? Pero siempre la mayoría de los niños va a la escuela. Si ustedes quizá le dicen a un compañerito o inclusive a una maestra que ustedes son cristianos, o por ejemplo un amiguito los invita a hacer algo malo, algo que ustedes saben que a Dios no le agrada, a pegarle a un compañero, a hacerle una maldad a un compañero, y ustedes le dicen, no, yo soy hijo de Dios, yo no hago eso, y quizás empiezan a burlar y a tratarte de que, ay, sos re tonto, la verdad que no sé, y bueno, y cuando viene eso, quizás muchas veces nosotros, algunos que pueden decir, ay, no, entonces yo no voy a ser más cristiano, porque todos se burlan de mí. Se burlan porque sigo a Jesús, se burlan porque yo no soy igual que ellos, entonces como no soy igual que ellos, me sacan de su grupo y muchas veces estoy solo, parece que no tengo amigos, porque yo sigo a Jesús. Entonces cuando vienen esos momentos, cuando no tenemos raíces, o sea, cuando no buscamos a Dios, eso nos hace que nuestra planta no lleve fruto. ¿Sí? Que nuestra semilla crezca hasta cierto punto, pero como dice, cuando el sol calienta, que representa la prueba, la lucha, la dificultad, la persecución, el sol calienta y la planta se seca y no puede dar fruto. Eso
significa la semilla que cayó en la piedra. Luego tenemos la semilla que cayó entre espinos. Dice, una parte cayeron entre plantas espinosas, las espinas crecieron y la ahogaron. Así pasa con la palabra de Dios cuando la escuchamos, pero nos dejamos llevar por nuestro egoísmo y nos preocupamos por acumular cosas. Todo esto ahoga la palabra en nuestro corazón y no la practicamos. Miren, esta es la que cayó entre espinos. O sea, significa el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Qué significa infructuosa? Que no es de utilidad ni produce buenos resultados. O sea, ¿qué significa esto? Esta semilla significa que cayó en un corazón, o sea, la palabra de Dios fue plantada en un corazón que la recibió a la palabra, pero luego, por los afanes de la vida, por las preocupaciones, o quizá por los compromisos familiares, o por el compromiso, bueno, ustedes no trabajan, pero los que son adultos con el compromiso del trabajo, algunos prefieren más las riquezas o las cosas de este mundo, entonces, no, la palabra de Dios, no, se deja de lado la palabra de Dios, se deja de lado la oración, porque no tengo tiempo. Vamos a leer la palabra, ay, no tengo tiempo porque tengo que hacer esto y tengo que hacer aquello y tengo que jugar acá y tengo que jugar a lo otro y que esto y que lo... Entonces ocupamos todo nuestro día, las 24 horas del día, gran parte de esas horas dormimos, pero la otra parte debemos dedicarla primeramente al Señor. Pero algunos, por los afanes, como dice, las preocupaciones, las cosas de la vida, no eligen estar a los pies de Jesús, sino que eligen los deseos de nuestra carne. Porque muchas veces lo que elegimos es eso, los deseos de nuestra carne, lo que quiere hacer nuestra carne. Y aunque nuestro espíritu nos pide buscar a Jesús, a nuestro amigo, le hacemos más caso a nuestra carne que el buscar a Jesús. ¿Saben? Que en San Lucas, si lo quieren buscar, no se los voy a leer, pero les voy a dejar esta cita bíblica. En San Lucas capítulo 10, del versículo 38 al 42, hay una historia de dos mujeres que se llamaban Marta y María. Y saben que Jesús fue a la casa de ellas a comer. ¿Y saben una cosa? María dice que se sentó a los pies de Jesús a oír lo que Jesús hablaba. Y Marta dice que estaba afanada ahí toda, que iba para acá, para allá, para acá y para allá, que tenía que atenderlos a todos. Y vos me vas a decir, y bueno, pero los estaba atendiendo. Pero en un momento Marta le dijo a Jesús, ¿no ves que mi hermana María está ahí sentada a los pies tuyos, no hace nada, y yo estoy haciendo todo el trabajo sola? Dile pues que me ayude. Así le dijo Marta a Jesús. Pero Jesús le dijo, Marta, 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 afanada y turbada estás, pero María escogió la mejor parte y no le será quitada. ¿Por qué? Porque María, en vez de ponerse a hacer un montón de cosas, lo primero que escogió fue sentarse a los pies de Jesús. Y eso es lo que nuestro corazón tiene que desear, sentarnos a los pies de Jesús cada día. Pero no, esta semilla cayó en un corazón que no quería sentarse a los pies de Jesús. Estaba afanado, como Marta, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello, que tengo que jugar a esto, que tengo que hacer allá, que no me alcanza el día, no puedo leer la Biblia, no puedo orar, no puedo buscar de Dios. Y así termina la semilla de la palabra de Dios siendo ahogada y no puede crecer y no puede dar fruto. Pero... ¡qué lindo! Llegamos a la semilla que cayó en buena tierra. O sea que llegamos al lugar donde la semilla, la palabra de Dios, cayó en un corazón con una tierra blandita, con una tierra buena. ¿Vieron esas tierras que son abonadas, que son preciosas para que vos plantes una semilla y nazcan las florcitas y todo?
así era este corazón. Este corazón aceptó la palabra de Dios con gozo, con alegría. Y este corazón es como el de María, que se sentó a los pies de Jesús a oír la palabra que él tenía para hablar. Miren, está muy feliz este señor porque la semilla sí cayó en buena tierra y este sí va a dar mucho fruto. La Biblia dice que iba a dar a 100, a 60 y a 30, o sea, mucho fruto. Este es el que oye la palabra de Dios y da fruto porque recibe la palabra, como les dije, con un corazón sensible y se interesa por conocer, amar y obedecer a Dios. Por eso produce mucho fruto, porque ama a Dios y quiere conocerlo y tiene un corazón que anhela poder conocer a Jesús cada día. Se levanta a la mañana temprano y no es que lo primero que va a hacer, agarrar el celular, agarrar el jueguito, prender la tele, me despierto y lo primero, ¿dónde está mi celular? ¿Dónde está mi jueguito? ¿Dónde está el programa de tele? No, este corazón era un corazón como el de María. Se levantó a la mañana y lo primero que hizo es doblar las rodillas y darle muchas gracias a Dios por un nuevo día de vida, por tener salud. Y aunque a veces estamos en problema y en dificultad, ¿saben por qué le damos gracias? Por estar a nuestro lado. Porque gracias a que Él está a nuestro lado, podemos pasar las dificultades o las circunstancias que nos toquen vivir en ese momento o en ese día. Y poderle pedir que nos dé fuerza para pasar el día, que nos ayude a obedecer su palabra. Y también podemos aprovechar, leer la palabra de Dios, porque cuanto más tempranito busquemos al Señor, ya nuestro espíritu va a estar fortalecido para poder pasar cualquier circunstancia durante el día, ¿sí? Bueno, mis pequeños amiguitos, ahora los voy a dejar con el segundo videíto, que es otra canción, que también les va a hablar del sembrador. La verdad, elegí dos porque son muy preciosas, muy hermosas y también explican bien lo que estamos hablando. Cuando termine ese videíto, vamos a hablar de los frutos. No los frutos, perdón. El fruto del Espíritu Santo. Y para que vayan buscando, si quieren, vamos a leer en Gálatas. Porque ahí yo les dije que aquí esta semilla cayó en un buen corazón, en una buena tierra, en un buen corazón, y dio fruto. Bueno, ahora vamos a ver cuál es ese fruto, el fruto del Espíritu que debemos tener aquellos que hemos dejado que esa semilla crezca, haga raíz en nuestro corazón. Y bueno, ahora ya tenemos el fruto del Espíritu. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son y cómo debemos cuidarlos. Los dejo con esta hermosa canción y seguimos. Entonces llegó Jesús y se puso a enseñarles. Pero era tanta la gente junto a él que se tuvo que subir a una barca. Mientras, la gente desde la orilla escuchaba sus enseñanzas. Y les empezó a contar un cuento. ¿Quieren oírlo? ¡Sí! Érase una vez un sembrador que salió muy de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol. Contento fue a sembrar, contento fue a sembrar. Érase una vez un sembrador que salió muy de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol. Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar. Unas semillas cayeron a lo largo del camino, unos pájaros vinieron y empezaron a comer. Unas semillas cayeron a lo largo del camino, unos pájaros vinieron y empezaron a comerlas todas. Ay, pobres semillitas. Sí, pero
Acuérdate que es un cuento y tiene una enseñanza. Las semillitas son las palabras de Jesús que te dicen que te portes bien. Ah, Pero si cuando las escuchas luego se te olvidan y no les haces caso, es como si se las comieran unos pájaros malos. Que no quieren que nos portemos bien. muy bien. ¿Seguimos con el cuento? ¡Sí! Érase una vez un sembrador que salió muy de mañana a trabajar. Llevaba sus semillas antes que saliera el sol. Contento fue a sembrar, contento empezó a sembrar. Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras. Se secaron sin remedio por la falta de humedad. Otras semillas cayeron y crecieron entre piedras. Se secaron sin remedio por la falta de humedad. Murieron. Válgame Dios, otros que se murieron. ¿Y estas qué significan? Que a veces escuchamos a Jesús con alegría y nos portamos bien, pero solo por un ratito. Sí, como mi hermano que luego empieza a pelearse conmigo. Sí, pero tú empiezas. Ya, niños, todavía faltan más semillitas. Que también se van a morir. Bueno, sí, estas significan que a veces escuchas a Jesús, pero estás tan entretenido en tus juegos que se te olvida lo que te está pidiendo. ¡Que nos portemos bien! Otras crecieron en tierra, entre abrojos y maleza, y con tanta mala hierba no pudieron respirar. Otras crecieron en tierra, entre abrojos y maleza, y con tanta mala hierba no pudieron respirar. Murieron. Te dije que se iban a morir. Shh, espérate, faltan las últimas. Ya sé, las que no se murieron. Por fin. Que es cuando escuchamos a Jesús y sí le hacemos caso. Ah. Otras cayeron en terreno bueno y ahí crecieron hasta madurar. Y dieron tanto fruto que el sembrador contento agradecía al cielo sin parar. Érase una vez un sembrador. Bueno, mis pequeños amiguitos, ¿vieron qué hermosa esta canción? Bueno, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Qué clase de tierra eres tú? ¿Qué clase de corazón tienes? Debemos examinarnos. Quizás el corazón es aquel que escucha la palabra, pero no le interesa, no quiere saber nada del Señor. Y no presta atención, o simplemente porque mamá te dice que tienes que mirar la escuelita dominical, la miras, pero la realidad es que no te importa, la realidad es que no te interesa. O tienes el corazón como el de piedra, donde no importa echar raíces, donde no buscas a Dios, no procuras orar o leer la palabra de Dios, o la que crece entre espinos, que es más importante cualquier otra cosa antes que buscar de Dios. O quizás Dios quiera que sea así. Tengas el corazón como el corazón de la semilla que cayó en buena tierra, donde ese corazón es un corazón que ama a Jesús, que busca estar a los pies de Jesús cada día, que ora, que lee la palabra de Dios, que su vida está fundamentada en la palabra de Dios, que cuando tiene la oportunidad le habla del Señor a sus amiguitos, a sus primos, a quien tiene la oportunidad de hablar y de evangelizar, para que puedan también ellos conocer a nuestro Jesús, para que también ellos puedan ser salvos. Miren, les quiero leer una palabra donde también nos enseñan que Dios es glorificado. Miren, en San Juan, capítulo 15, el versículo 8, dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Miren, cuando ustedes llevan mucho fruto y son los discípulos de Jesús, glorificamos a Dios a través de nuestra vida.
Miren también que dice el Mateo, les voy a leer, el Mateo, capítulo 7, el versículo 19, Mateo 7, 19 dice así: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Miren lo que dice. Quiere decir que si nosotros no tenemos el fruto del Espíritu Santo, que si nosotros no nos interesamos en amar a Jesús, en buscar a Jesús, vamos a ser como ese árbol que fue cortado y echado, dice, en el fuego. Quiere decir que no vamos a ser salvos. Y yo quiero ser salva. Yo quiero irme a vivir con Jesús al cielo. ¿No quieres irte a vivir al cielo con Jesús? Sí, yo creo que sí, que todos queremos ir a vivir al cielo con Jesús. Bueno, entonces tenemos que ser una buena tierra que reciba la palabra de Dios y la podamos obedecer. Miren, para poder dar fruto, porque ustedes me dirán, ¿y cómo hago para dar fruto? Bueno, estamos hablando de que tenemos que leer la palabra de Dios, que tenemos que orar y buscar del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en San Juan, capítulo 15, lo vamos a buscar y lo vamos a leer. San Juan, capítulo 15, el versículo 4 y 5, miren lo que dice. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Miren lo que dice Jesús. Separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Y dice que si permanecemos en Él, en Jesús, y Él en nosotros, llevamos mucho fruto. O sea que el secreto es estar cerquita de Jesús. ¿Y cómo hago para estar cerquita de Jesús? Leyendo la palabra de Dios, obedeciéndola, orando, y siempre con un corazón dispuesto que lo primero de nuestra vida sea el Señor Jesús. Nada, pero nada es más importante para mí que nuestro amado Jesús. Bueno, y como les estaba diciendo, vamos a leer ahora en Gálatas. Voy a ir buscando en Gálatas capítulo 5. Son dos versículos, el versículo 22 y 23, nos nombra cuál es el fruto del Espíritu Santo. Pero para poder hacer esto, lo voy a hacer no solamente leyéndoselos. Voy a llamar a mi pequeño asistente que hoy me va a ayudar y vamos a ver este árbol. Perdón, se me cayó mi amigo hipopótamo. Vamos a ver cuál es el fruto del Espíritu para que lo podamos ver. Bueno, vení, abuelito. Bueno, ahí se ve. Bueno, aquí está Nagu. Y miren, ¿qué es esto? Este es un árbol hermoso. Como dijimos, la semilla que cayó en buena tierra iba a crecer. Y miren, está precioso este árbol. Así tiene que ser nuestra vida. Así tiene que ser cuando la semilla cae en el corazón que es de buena tierra. Y miren, y dice que tenemos que tener el fruto del Espíritu. Que el primer fruto del Espíritu es el amor. Miren, el primero es el amor. En realidad es el fruto del Espíritu, que es amor, dice. Miren, es la bondad, la paciencia. ¿A cuántas veces nos falta la paciencia? Dice el gozo,
la mansedumbre. Este es el fruto del Espíritu, el fruto que tenemos que tener si esta semilla cayó en buena tierra. La fe, la templanza, benignidad y la paz. Esto ustedes lo van a encontrar en Gálatas capítulo 5, el versículo 22 y 23, como yo les dije. Les voy a leer mientras miran este hermoso árbol con este fruto del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Miren qué hermoso árbol con el hermoso fruto del Espíritu Santo. Bueno, ¿saben una cosa? Que primero le voy a dar gracias a Dios, porque siempre cuando uno quiere hablar la palabra de Dios y a veces no la entiende o tiene que buscar, pero Dios siempre tiene todos sus recursos. Y lo que les voy a contar y lo que les voy a hablar, también me lo enseñaron a mí primero. Y yo le voy a dar gracias a Dios y también le quiero dar gracias públicamente a personas como Anita, mi hermana Anita, a personas como mi hermana Débora, a personas como mi mamá, que ellas fueron las que en este momento me están ayudando cuando no puedo hacer algo, cuando no entiendo algo. Y ¿saben una cosa? Todos los logos que ven y todas las videitos que ven son obra de las manos de mi hermana Anita, que le doy tantas gracias a Dios que la puso en mi camino en este proyecto para darles escuelita dominical. Y también a mi hermana Vanessa, que es maestra de escuelita dominical, de Perlitas de Jesús. Yo les doy gracias a Dios por tenerlas en mi vida, en mi camino, porque cada una de ellas me enseñan algo para después transmitírselo también a ustedes. Y es como que entre todas podemos predicar esta preciosa palabra de Dios a los niños. Y bueno, lo que les voy a decir ahora lo aprendí de mi hermana Débora. Así que si en algo me equivoco, después Débora me va a tirar las orejas. Bueno, ¿saben una cosa? El fruto, luego nosotros lo tenemos que cuidar, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿y por qué hay que cuidarlo? Si yo ya tengo el fruto, miren qué bonito que está ahí. Pero ustedes sabían, yo creo que sí, que muchos de ustedes han visto que el fruto, bueno, yo aquí dibujé manzanas, no es que el fruto sea la manzana, yo elegí dibujar manzanas, podría haber dibujado peras, podría haber dibujado naranjas, pero dibujé manzanas. ¿Alguna vez ustedes vieron una manzana fea o, digamos, podrida? Sí, yo vi, son horribles. Porque, ¿quién va a querer comer una fruta podrida o fea? No, nadie va a querer comer una fruta fea. Porque uno, cuando va a comer una fruta, ¿qué quiere comer? Una fruta que, si es una manzana, roja. ¿Viste esas que se ven jugosas? Que vos haces un mordisco, le cae el juguito a esa fruta. ¡Qué rico! Una fruta fresca, con buen sabor, dulce. Así tiene que ser el fruto del Espíritu. Pero, ¿qué pasa cuando ese fruto le entró un bichito y se empieza a poner feo? Y ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo yo voy a saber de ese bichito o qué es ese bichito? Bueno, les cuento que nosotros, por más que seamos cristianos, lo vuelvo a repetir, nosotros vamos a tener dificultades. O va a haber gente que nos va a hacer algo que nos duela, que no nos guste, o nos van a pasar circunstancias en la vida. Y esos son los pequeños bichitos que se meten y quieren hacer podrir ese fruto. ¿El qué fruto? El fruto del amor,
de la bondad, del gozo, de la fe. Y ¿saben una cosa? Mi hermana Débora, dicho sea de paso, habló del enojo. Pero ¿saben que cuando ella habló del enojo, el Espíritu de Dios me hizo sentir de hablar de la tristeza? ¿Y saben por qué? Porque la tristeza también puede ser un bichito que se mete en el fruto. Y un bichito, como todos saben, un bichito es algo pequeñito, muy pequeñito. ¿Y ustedes han visto una fruta que recién se empieza a poner fea? Empieza chiquitito. ¿Vieron que a veces tiene un poquito marroncito arriba ahí? Vos decís, esta fruta se está poniendo fea, porque ya tiene un chiquitito ahí marroncito que vos ya estás viendo. Pero ustedes la dejan 2 o 3 días ahí, cuando van, la mitad de la manzana ya está fea. Porque rápido eso crece, 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 crece. Así es también cuando entra un bichito en el fruto del Espíritu. Y yo pensé en la tristeza. No yo, el Espíritu Santo me hizo sentir hablar de la tristeza. Saben que la tristeza, cuando entra en nuestro corazón, si nosotros no la cortamos de raíz y no le pedimos al Señor que nos ayude a través de su Espíritu Santo, que es el que nos consuela, dice, el que nos da fuerza, el que nos ayuda, porque a través del Espíritu Santo nosotros recibimos consuelo en el medio del dolor. Esa tristeza se empieza a crecer, a crecer, a crecer, y cuando queremos acordar se hizo una gran raíz de amargura en nuestro corazón. Y esa raíz de amargura ya no podemos tener el fruto del Espíritu, porque ustedes imagínense, dice amor, dice gozo, y el gozo, ¿cómo vamos a tener gozo si tenemos raíz de amargura? Es imposible. O tenemos gozo o tenemos amargura. Las dos cosas no las podemos tener. Entonces, si yo dejé que esa tristeza se haga grande, 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 grande y se transforme en una amargura, no voy a poder tener gozo. Y si no tengo gozo, no tengo ninguno. Porque no dice los frutos, dice el fruto. O sea que si yo uno ya no tengo ninguno. ¿Saben una cosa? Yo les quiero contar algo que nos pasó a nosotros, en nuestra familia, y esto es muy reciente, nos pasó el viernes. Y es algo que fue muy doloroso para nosotros, muy doloroso, que quizás el que no tiene una mascota en su casa, como parte de su familia, porque muchos no los quieren a los animalitos, o los tienen pero no los cuidan, pero hay otras personas como nosotros que adoptamos a ese animalito como parte de la familia y los cuidamos y los amamos y lamentablemente el viernes a la noche nos arrebataron, así, porque nos arrebataron a nuestra mascota, fue un accidente y fue mucho la tristeza, mucho el dolor. A veces no podemos hablar sin derramar una lágrima, porque ha pasado hace muy poquito, pero ¿saben una cosa? Que en un momento, aquí mi hijo no me deja mentir, él en un momento me dijo, mami, siento que no puedo respirar, que me duele mucho el pecho, y fue porque él lloró demasiado por su mascota. Pero una de las cosas que nosotros hablamos, ¿no, Nahu? Es que nosotros no podíamos permitir que el enemigo aprovechara esta situación que estábamos pasando para que esa tristeza se transforme en una amargura, en una desesperación, porque nosotros somos hijos de Dios y sabemos que todas las cosas son permitidas por Dios y que hay pruebas, hay luchas, hay tristezas que vamos a pasar en la vida, pero que lo importante es saber que Jesús está a nuestro lado y que en ese momento de tristeza Él nos agarra fuerte de la mano y nos ayuda a salir adelante a través del Espíritu Santo, que nos consuela el corazón, que nos da fuerza para seguir adelante. Pero si nosotros dejábamos que esa tristeza se haga más grande y más grande, entra la amargura y ya el gozo del Señor no puede estar en nuestra vida. Y no le podemos permitir al enemigo que haga eso en nuestras vidas. ¿Saben otra cosa que a mí me impactó como mamá? Porque en ese momento yo no lo vi, pero fue algo que me contaron. Que en ese momento, cuando pasó el accidente, mi hijo Nahuel le predicó a una vecina
y le dijo que él lo perdonaba al hombre que chocó a nuestro perro, porque él le dijo, nosotros somos hijos de Dios, y los hijos de Dios, Dios nos enseña que debemos perdonar. Miren, estaba en el medio del dolor, en el medio de la tristeza y aún llorando por su mascota, pero él dijo, yo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque Dios nos enseña que debemos perdonar. ¿Y saben una cosa? Ese es el antídoto. Porque saben que cuando una fruta se pone fea o cuando un árbol así precioso como este empieza a tener bichitos que lo empiezan a comer, las personas que cuidan estos árboles le ponen unos productos que matan ese bichito. Entonces, cuando matan el bichito, el árbol sigue creciendo precioso así como está y el fruto también. Y si ustedes me preguntan, en nuestra vida espiritual, para poder mantener este fruto del espíritu sin que se esté pudriendo, poniendo feo por los bichitos, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el producto? Es el perdón. Y como yo les dije, como Nahuel decidió perdonar, como yo muchas veces he decidido perdonar, para que esa tristeza no se transforme en amargura, o para que un enojo, como hoy la señora Debo hablaba, se transforme en algo más grande, en odio, en ira, en rencor, nosotros debemos aprender a perdonar. ¿Y por qué? Porque Jesús nos perdonó primero a nosotros. Nosotros somos todos, dice la Biblia, nacemos pecadores, pero Jesús murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y si nosotros hemos recibido el perdón, debemos perdonar. No porque la otra persona quizás se lo merezca, porque no sé si quizás uno piensa humanamente, la persona que chocó a nuestra mascota se merecía que lo perdonemos, pero no es por merecer, es porque Jesús nos mandó a perdonar, porque eso nos hace bien a nosotros, no quizás la otra persona, pero sí nos hace bien a nosotros, porque nosotros debemos mantener el fruto del Espíritu, el amor, la bondad, el gozo, ¿entienden? La templanza, la paz, la fe. Y es hermoso poder tener el fruto del Espíritu. Miren, en Mateo, les voy a leer, en Mateo, capítulo 18, el versículo 21 y 22, Jesús les dice a uno de sus discípulos que le preguntó, Señor Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? Entonces, dice en Mateo, capítulo 18, el versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y miren, en Efesios, capítulo 4, el versículo 32, dice así, antes sed benignos uno con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Vieron lo que yo les digo? Cristo nos perdonó a nosotros primero. Entonces hoy Dios nos pide que seamos benignos, misericordiosos y nos perdonemos el uno al otro. ¿Y saben por qué? Así como hoy también fue muy lindo lo que escuché de parte de la señora Debo, decir que cuando un fruto está feo, está podrido, si nosotros, miren, no sé si alguna vez vieron en su casa, yo lo he visto en las verdulerías, o lo he visto en mi propia casa, en mi propia heladera, porque estas son cosas cotidianas. Me ha pasado que he comprado naranjas y quizá las puse en heladera y al otro día voy y veo uno que está un poquito fea y por ahí no la saqué de la heladera en ese momento y quizá voy al otro día y en vez de haber una fea, la que estaba al lado también ya está fea, porque eso se contagió en la otra naranja. Y ¿saben una cosa? Eso es verdad, eso pasa también con nosotros, porque muchas veces nosotros tenemos enojo, tenemos tristezas, quizás porque alguien nos dijo algo que no nos gustó o nos hizo algo, y nosotros, miren, les voy a dar un ejemplo con Nahuel que está al lado mío. Pónganle que a mí
otra hermana o no sé, un vecino o alguien que conozco yo y que él conoce, me dijo algo a mí que me hirió, me lastimó, me hizo enojar, me hizo poner triste. Y yo, en vez de pedirle al Señor Jesús que a través de su Espíritu Santo me ayude a perdonar, me ayude a sacar eso de mi corazón, poder decirle que tu Espíritu Santo me ayude y me ayude a perdonar, yo vengo y digo, ay, Nahue, no sabes lo que me pasó. ¿Viste? La fulana, no sabes lo que me dijo. Y así no sabes lo que me dijo. Malísimo. Yo estoy así. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí? Lo que a mí me está queriendo, ese bichito me está queriendo podrir el fruto, ahora yo le estoy queriendo pasar a él. Y eso va a su corazón. Y su corazón también empieza, uy, la fulana, al fin, ¡ja! Esa fulana, mirá lo que era al fin, ¿eh? Y ahí yo empiezo a hacer que él se le pudra su fruto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos enojados o estamos tristes de lo que hablamos, de lo que sale de nuestro corazón. Porque dice la Biblia que de nuestro corazón mana todo lo bueno, lo malo, los malos pensamientos. Entonces nosotros tenemos que llevar todo a los pies de Jesús. Si aprendemos, y yo lo hablo primero para mí, yo siempre les dije que la palabra de Dios la aprendemos juntos, juntos aprendemos la palabra de Dios. Primero esta palabra es para mí, que se la estoy hablando, y luego para ustedes. Debemos aprender a llevar nuestras tristezas, los enojos, lo que quizás muchas veces nos hacen otras personas que nos duele, llevarla a los pies de Jesús. Porque ahí es donde nosotros vamos a encontrar el consuelo, vamos a poder perdonar, vamos a poder salir victoriosos de esa situación y vamos a poder mantener nuestro fruto precioso. Así, miren qué precioso, qué hermoso. A veces es más fácil decirlo que hacerlo, pero cuando nosotros estamos fundados en la palabra de Dios, Dios nos ayuda a poder hacerlo. Y ¿saben una cosa? Les quiero mostrar un pequeño videito que se trata sobre amor y perdón, para que ustedes puedan ver cómo esta niña tuvo que perdonar a su mejor amiga y así puedan entender un poquitito más lo que es amar y perdonar. ¿Qué te pasa, Sarita? Oh, mi corazón está destrozado. Ya no vale la pena seguir. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué estás triste? He recibido una puñalada en el corazón. La traición ha tocado mi puerta. Bueno, tranquila. ¿Nos quieres contar lo que te pasa? Es por Matilde. Ella era mi amiga. Hacíamos todo juntas. Yo confiaba en ella y... ¿Y qué te hizo? Yo le conté un secreto muy especial. Y ella se lo dijo a todo el grupo. Y ella me traicionó. Siento mucho escuchar eso. ¿Y ya hablaste con ella? ¿Hablar con ella? ¡Claro que no! ¡No quiero volver a verla en mi vida! Pero ustedes han sido muy buenas amigas. Sarita, ¿podemos hablar? No quiero hablar contigo. Por favor. Tal vez deberías darle una oportunidad. No, claro que no. ¿Ni por su amistad? No lo creo. Por favor, Sarita, perdóname. Cometí un error, pero te quiero mucho y no quiero que dejemos de ser amigas. Sarita, yo sé que estás enojada, pero los amigos se pueden equivocar. Y recuerda que los verdaderos amigos perdonan. Solo darle una oportunidad, ¿sí? Ok, está bien. ¿Qué me querías decir? Quiero pedirte perdón por no guardar tu secreto. Sé que no debí contarlo,
por favor, discúlpame. Te prometo que no volveré a hacerlo jamás. ¿En serio lo prometes? ¡Claro! ¡Ay! Por supuesto que te perdono. Sentí muy feo de estar enojada contigo. Yo también. Ya ven, chicas, vale la pena perdonar a los que nos lastiman. Así podemos arreglar las cosas y sanar la herida. Tienen razón. Se sufre más mientras guardas rencor. Te quiero, amiga. Yo también. Ay, qué bonito es el perdón. ¿Vieron qué hermoso cómo esta niña perdonó a su mejor amiga? Porque el perdón nos libera. ¿A quién? A nosotros. Y ustedes me dirán quizás, sí, pero yo perdono. ¿Y quién hace algo por mi causa? Pero ¿saben una cosa? Que Dios es un juez justo, dice la palabra de Dios. Y Él, como es un juez justo, Él va a abogar por nuestra causa. Nosotros perdonamos, seguimos teniendo el gozo, el amor, y Dios va a ser el que juzgue lo que a nosotros nos sucedió, ¿sí? Y además es una forma de descansar en el amor infinito que Jesús nos tiene y descansar de que Él es nuestra defensa, de que Él es el que juzgará lo que nos han hecho y nosotros solo debemos tener nuestro corazón limpio y tranquilo. ¿Saben una cosa? En Proverbios, capítulo 4, versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces nosotros debemos guardar nuestro corazón y también el del otro. Como yo les dije, yo también puedo hacer que el del otro se empiece a podrir. Debo cuidar el mío y debo cuidar el del otro. ¿Sí? Bueno, mis pequeños amiguitos, con este precioso árbol, personalmente quiero tener este hermoso fruto en mi vida. Y si alguno de ustedes me dice, sí, pero yo ya estoy enojado, o yo ya estoy triste, o yo tengo rencor en mi corazón, yo no he podido perdonar, ¿qué hago ahora que yo ya tengo rencor, tengo tristeza, no pude perdonar? Bueno, ¿saben una cosa? Que Jesús, por medio del Espíritu Santo, nos puede dar la fuerza para que nosotros podamos perdonar y así Él restaurar el gozo en nuestras vidas, ¿sí? Porque Dios lo puede hacer. Nosotros solo tenemos que rendirnos a los pies de Jesús. Y cuando vos te rindas a los pies de Jesús y le expreses todo lo que siente tu corazón, porque sabe que Jesús ya sabe lo que vos estás sintiendo, Él sabe todo lo que te está pasando. No es que Él ignora, no, Él sabe todo lo que vos estás pasando. Entonces, lo único que te resta es que seas sincero delante de Dios. Entonces, cuando te arrodilles, ser muy sincero delante de Dios, decirle, Jesús, esto es lo que a mí me pasa y no lo puedo perdonar, porque yo siento que me hizo esto, aquello, o tengo tanta tristeza por esta situación que me está pasando. Señor Jesús, necesito que saques esta tristeza, esta amargura, que la arranques de mí. Dame el gozo, Señor, dame el gozo, dame amor, dame paz, dame fe para saber que tú estás al lado mío. Dame esa fe para saber que tú estás a mi lado, que tú me agarras fuerte de la mano y que cada circunstancia de la vida que yo voy a pasar, tú vas a estar al lado mío, porque así dice la palabra del Señor. Como yo le dije ese día a Nahuel, le dije, nosotros vamos a pasar por diversas dificultades, como dice la Biblia. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo vencí el mundo, dijo Jesús. Y nosotros podemos tener esa fe, esa confianza de saber que Él está a nuestro lado. Bueno, mis pequeños amiguitos, espero le haya sido de bendición esta palabra, con todo mi corazón, con todo mi amor, para que ustedes puedan, como les dije, guardar esta palabra aquí en su corazón y poder poner por obra cuando llegue el momento. Mis pequeños amiguitos, los dejo con una hermosa canción que habla del fruto del Espíritu y
nos vemos, si Dios quiere, lo permite y Cristo aún no ha venido, el domingo que viene con una nueva lección para aprender juntos la palabra del Señor. Les mandamos muchos besos, muchos cariños, que Dios me los bendiga. Besitos. Fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo, es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo, es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. Wow. Hey Angie, me dijeron que hay 9 cosas que demuestran que tienes el fruto del Espíritu Santo. Sí, es verdad. Quiero saber cuáles son. ¿Me enseñas? Escucha. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. A Dios tienes que pedirle mansedumbre y templanza también. ¿Y cómo debo hacerlo? Yo quiero aprender. A Dios tienes que pedirle, cantemos juntos esta vez. Fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo, es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. El fruto de tu Espíritu Santo, el fruto de tu Espíritu Santo, es lo que quiero en mí, es lo que quiero en mí. Oh. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. A Dios tienes que pedirle mansedumbre y templanza también. ¿Cómo debo hacerlo? Yo quiero aprender.